lo que yo les quiero hacer notar en esta parte es que es esencial que usted sepa que las fórmulas que me provee cualquier libro o algún sitio del internet van a servir para encontrar X rayada y Y rayada de cada una de las figuras. Pero eso no significa que sea el valor directo que usted va a colocar dentro del cuadro que necesitamos para encontrar el centroide de la figura. Entonces, esto es un sencillo ejemplo de que la fórmula que me estaba proveyendo el libro de Beer, ¿verdad? En el área semicircular, me sirve a mí para encontrar la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta la parte plana de esa figura, ¿verdad? Pero que todo va a depender de quién, de la ubicación de los ejes. Porque, por ejemplo, ingeniera, veo borroso, dice Erika, entrecortado. Todos lo ven así, cuéntenme. Ingeniera, se ve borroso. Se ve Sí, borroso. se ve un poco borroso. Qué raro. No sé, ¿están conectados? Sí. No me sale que tengo internet inestable. Yo se aprecio, ingeniero. No se me corta, pero sí está. Solo ponga un poquito más cerca la cámara de la pizarra, se ve algo borroso, ¿no? Ya, entonces, no sé si es. Déjenme ver si prendo la luz, a ver si se aclara un poco más. Oh. A ver cómo les va ahí. No se ve tan claro, sí. Igual se sigue viendo borroso. Yo no puedo... Ingeniera, y mejor si apaga su cámara y luego la vuelve a encender. Se acerca o responde. Oh, ya. Vamos a hacer... Vamos a ver si eso... Ahí, ¿cómo nos fue? Igual se sigue viendo borroso. Igual. Sí. Sí, igual. Qué raro. Déjenme ver si le saco el anclaje. Ahí, ¿ustedes me pueden apreciar mejor? ¿No? ¿Se sigue viendo borroso? Yo sigo viendo borroso y entrecortado, lo escucho. Oh, qué raro. No sé si es mi internet. No sé qué es lo que pasa. Aquí no dice nada el internet, si es que está... Es que esta hora igual es más complejo que la de la mañana, por eso es que aquí se puede ver. Bueno, voy a tratar de hacer los gráficos más grandes para que ustedes los puedan entender mejor. Así, no sé, se puede apreciar. Vamos a hacer el intento. Vamos a borrar estos de aquí y vamos a empezar de nuevo. A ver. Tengan ustedes a la mano las fórmulas del libro de Beer, que esas son las esenciales que deben de tener, tanto de las áreas como de los centros de gravedad. Vamos a ver varios ejemplos. Yo en la mañana le colocaba ejemplos de un cuadrado. Vamos a hacer ahora, no vamos a hacer de un cuadrado, vamos a hacer, es que el cuadrado es el más sencillo, vamos a hacer de un rectángulo. Vamos a hacer de un rectángulo porque incluso para darles las fórmulas, si es que ustedes no las tienen, para darles las fórmulas del centro de gravedad de un triángulo. Entonces lo voy a poner aquí. Ustedes pueden apreciar esta figura de un rectángulo de base B y de altura H.
Su centro de gravedad siempre va a estar ubicado, el centro de gravedad de la figura, siempre va a estar ubicado a la mitad de la base y a la mitad de su altura. Si trazáramos diagonales del rectángulo, donde se cruzan las diagonales va a ser el centro de gravedad de esa figura. Con las fórmulas sabemos que va a estar en este punto, a la mitad de su base. Obviamente de este punto a esta cara del rectángulo va a estar a b sobre 2, y si yo quiero a esta cara también va a estar a b sobre 2. O sea, el punto va a ser ese. Igual, si yo tomo hacia abajo o hacia arriba, va a estar a h sobre 2. Entonces, partiendo de esa fórmula que no está dentro de nuestras, de las fórmulas que nos proporciona el libro de Beer, vamos a ver aisladamente primero los centros de gravedad de esta figura. Obvio, eso va a depender de los ejes. Sí, eso va a depender de los ejes. Entonces, imaginemos a los ejes ubicados y a esta figura ubicada en el siguiente escenario. Miren el escenario que tenemos a continuación. Tenemos un rectángulo de base de 4 metros y de altura de 2 metros, que está ubicado en esta parte de los ejes, con los ejes, ¿no? Una distancia desde la base hasta el eje de las X de 2 metros y una distancia, bueno, desde un lado del rectángulo a 1 metro del eje de las Y. ¿Sí? Listo. No está pegado sobre los ejes del rectángulo, está separado de él, y nosotros necesitamos encontrar el X rayado y el Y rayado de esa figura. Nosotros ya conocemos las fórmulas del rectángulo, ¿sí? Ya las conocemos. Conocemos que este centro de gravedad va a estar ubicado aquí, a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Pero ojo, ¿qué es lo que yo estoy necesitando? Para conocer el X rayado, sé que es la distancia que va a ir. Desde donde se da el centro de gravedad de la figura, ¿hasta dónde? Hasta el eje de la Y. Eso es la X rayada. Esa es la respuesta que yo tengo que colocar acá. Y la Y rayada será desde el centro de gravedad de esa figura hasta el eje de la Y. Entonces, lo que decíamos en la parte inicial, Y rayado tiene que ser paralelo al eje de las Y, pero tiene que llegar desde el centro de gravedad hasta el eje de las X. X rayado tiene que ser paralelo al eje de las X, pero tiene que ir ¿hasta dónde? Hasta Y rayada. Entonces, si yo tengo un escenario así, ¿cuál será mi valor, por ejemplo, de X rayada con estos datos a continuación? ¿Qué dicen ustedes? 4. ¿Qué? 4 será en X rayado. Vamos a comprobarlo, Erika. Entonces, sabemos que de aquí hasta acá es igual a la base sobre 2, ¿verdad? La base dice que tiene 4. Lo divido para 2, 2 metros. ¿O no? ¿Verdad? Si esto tiene 4 y sé que de aquí
que del C hasta la pared D, o al lado del rectángulo, es igual a B sobre 2, entonces voy a tener 2 metros de los 4 metros que tengo aquí. Entonces mi X rayado va a ser igual a la suma, ¿verdad?, de estos 2 metros más este metro. Finalmente será igual a 3 metros. Igual acá. Si yo sé que de aquí hasta esta base es igual a h sobre 2 y tengo a h2 sobre 2, finalmente esta distancia es 1, más los 2 que tengo acá, de casualidad tengo 3 metros también en el eje de las Y. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender es que las fórmulas nos van a servir para conocer el centro de gravedad de la figura, pero como dentro de ella. Ya afuera, nosotros tenemos que ver las distancias que hay desde donde se encuentra esa figura hacia los distintos ejes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí me escuchan? Ya, Alexandra. Sí. Erika también. ¿Entendido, Erika? Sí, ingeniera. Ya. Nayesca, Ariel dijo que sí. Yo sé. Sí, ingeniera. Ya, perfecto, ya. Entonces, miren, esa. Para todo, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice Alessandro. Dice. 4 dividido para 2. Tenemos que sumar la distancia. Sí, correcto. Correcto, este joven. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Antes de poder conectar todas las figuras que podamos encontrar en los otros ejercicios. Lo primero y lo más esencial, aunque ustedes no lo crean, es esta interpretación. Es esta interpretación. Porque de esos puntos de centro de gravedad de cada una de las figuras es lo que va a depender para que usted pueda encontrar el centroide de toda la figura. Lo demás van a ser multiplicaciones y sumas y restas en el caso que se dé. Pero lo importante es eso. Ahora, otra cosa esencial que usted tiene que tomar en cuenta cuando usted encuentra los centros de gravedad de estas figuras, tiene que tomar en cuenta dónde está ubicada esa coordenada. Haga de cuenta que esta coordenada que yo le he puesto punto C, está ubicado un punto en el plano. Y como está ubicado un punto en el plano, como cuando queríamos dibujar dónde está ese punto 3,2, ese punto 4,2, y cuando nosotros nos dábamos cuenta que ese punto estaba entre los ejes X y Y positivos, ¿qué pasaba con esa coordenada? Automáticamente sabíamos que era positiva ambas. Porque yo estaba contando 3 rayas hacia la derecha y 3 rayas hacia arriba, ¿verdad? Entonces encontraba ese punto. Lo mismo es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver este mismo escenario en el caso, ¿ya?, de que se encuentre esta figura pegada a los ejes. Vamos a suponer que esta gráfica que la estoy poniendo pegado a los ejes tiene los mismos valores de la base y de la altura, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que visualizar, así no sé el punto exacto, es el centro de gravedad de la figura, ¿verdad? Entonces yo digo, va a estar aquí.
Así no sea que usted lo haya colocado justo en el punto. Ya. Entonces, yo ahora me conecto a la figura, ¿verdad? Y me fijo dónde tiene que estar ubicado mi X rayado y mi Y rayado. Entonces, sigo con la misma premisa de antes. Voy desde este punto C hasta los ejes correspondientes. Entonces, con ese escenario que yo estoy planteando ahí, X rayada, ¿qué valor va a tener? 2. Correcto, Alberto, correcto. Solo voy a tener que aplicar la fórmula, porque de hecho desde el centro de gravedad hasta donde está Y rayada es B sobre 2. En el caso de Y rayado, entonces va a ser la 3. es 2 dividido para 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 1. A A 1. 1. Fíjense que a pesar de que nosotros tenemos las mismas figuras, porque tenemos las mismas dimensiones de la figura, todo radica en que nosotros vamos a tener distintos valores debido a dónde esté ubicada la figura con respecto a los ejes. Entonces no es lo mismo, a pesar de que tienen la misma fórmula de centro de gravedad, que puede eso tender a confundirnos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que esta figura que está pegada, entonces va a tener una coordenada o un centro de gravedad de 2 metros y 1 metro, y este en cambio va a tener de 3. Entonces, aún como nosotros estamos contemplando ese centro de gravedad dentro de los ejes X y Y positivos, entonces estas coordenadas son positivas. Vamos a ver cuando eso no es así. Vamos a ver. Vamos a poner otro escenario por acá. He colocado, se me ha ocurrido, he colocado al rectángulo, ¿verdad? ¿En qué cuadrante lo he colocado al rectángulo? En el cuarto. Correcto, ¿verdad? Eso significa que su eje de las X va a ser Positivo. Positiva. su eje de las Y va a ser Negativa. ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo a C. Y ahora me predispongo a saber dónde X rayado y Y rayado. Entonces, X rayado ¿verdad? Entonces, X rayado desde C hasta el eje de las Y o el eje vertical, no me interesa si es positivo o negativo en este instante, y desde C hasta el eje de la C. Entonces, fíjense lo que va a pasar con las coordenadas. ¿Ya? En el caso de X rayado, va a ser fácil porque está pegado al eje de las Y. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer yo? Mi internet está inestable. ¿Sí me escuchan? Se escucha entrecortado y borroso. Sí, porque Se ve borroso. dice que está inestable. Ya. A ver, ojalá que me escuchen. Ya tienen la idea, eso es lo importante. Ya. Si ustedes están aquí, ¿verdad? Y quieren saber la coordenada en X, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar la fórmula de B sobre 2. ¿Verdad? Porque el rectángulo está pegado al eje, entonces yo solamente necesito esta distancia de C hasta el eje de las Y.
Si yo sé que la base es 4 y la divido para 2, entonces en este caso, X rayado es igual a 2 metros. Y también ahí viene esta percepción que tengo que hacer. Esta X rayado viene siendo paralelo al eje de las X positivo, entonces su valor es también positivo. ¿Qué pasa en el caso de Y rayado? En el caso de Y rayado, yo sé que la distancia desde el centro de la figura hasta la parte horizontal del rectángulo es igual a h sobre 2. Me dice que h es 2, lo divido para 2, esta distancia es 1. Entonces, que yo necesito sumarle esta distancia que está hasta el eje. Vamos a asumir que es 2 metros también. Perdón, que es 2 metros. Entonces, el Y rayado vendrá a ser el 1 metro que tengo dentro de mi figura, desde el centro de gravedad hasta la parte plana de mi figura, más los 2 metros que me hacen llegar hasta el eje. Entonces, finalmente, esto va a ser 3 metros. Pero ojo, yo tengo que tomar en cuenta que esos 3 metros son positivos o negativos. Negativo. Correcto, ¿verdad? Porque el mismo hecho de que sea este Y rayado paralelo al eje de las Y negativo, va a hacer que yo contemple negativo esa coordenada. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro en esta primera parte. Que ustedes hagan de cuenta, siempre que ven al centro de gravedad de una figura, cualesquiera, donde se encuentren, en que dónde está ubicada con respecto a los ejes y que de ahí usted va a depender estos dos valores que son esenciales para encontrar los primeros momentos del área. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice Nayesca? Ya, Alexander dijo que sí. Andy, ¿cómo estamos? No, ingeniera. Ya. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. O sea, yo quiero que ustedes eso lo tengan bien claro. Esta es la parte medular. Saber hacia los ejes esa distancia, ya conociendo las fórmulas que yo tenga de mi figura para poder llegar tanto al X rayado como al Y rayado. Ya después nosotros veremos que lo demás es sumar los valores o restarlos en el caso que se ve. Otra consideración, a más de que en algunos casos va a ser positivo y en otros casos va a ser negativa esas coordenadas. Es que usted, ojo, no importa dónde se encuentre la figura. Aquí lo importante es llegar a los ejes. Imaginemos otro escenario. Ya, vamos a borrar este y imaginemos en este escenario que tenemos los 4 ejes. Que el rectángulo esté dentro de los 4 ejes. Imaginemos que el rectángulo esté dentro de los 4 ejes. ¿Qué va a pasar? Entonces, que aquí yo voy a tener C, no se va a mover, que puede ser que C esté pasando por el eje de las X, puede ser ese escenario, ¿verdad? Entonces, igual yo tengo que contemplar desde este C hasta el eje de las X. Perdón, en este caso, hasta el eje de las Y. ¿Verdad? Y si de casualidad el eje de las X pasara por C, entonces, ¿qué coordenada no tendría? ¿X o Y? Y. A ver. Vamos a poner aquí. Vamos a suponer que se pasó por ahí. O sea, en ese caso, yo no tendría Y rayado, sería igual a 0, porque mi centro de gravedad, mi figura, que yo ya conozco dónde va a estar ubicado, pasa por el eje de las X, entonces Y no hay una distancia, solo habría X rayado.
¿ya? Y tendría que yo conocer al menos esta distancia que está acá, ¿verdad? Para de toda esta distancia que yo sé que va hasta el final, restarle esta distancia y conocer a este X rayado que es desde el centro de gravedad hasta el eje de las Y. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dicen? A ver, si esto fuera 1 metro y yo sé que Esa esto parte de tiene ahí 2, casi no entendí bien esa parte. eso sería 1. A ver, ¿qué dice Alexander? Vamos. Imaginemos que este rectángulo, su centro de gravedad, lo hemos hecho que quede ahí, su centro de gravedad, pase por el eje de las X. Es que no se ve bien, se ve borroso, que el punto está en la rayita, o sea, en En X esta está el rayita punto. horizontal, en esta rayita horizontal está. Ya. Aquí está el centro de gravedad. A esta hora parece que el internet se pone inestable. Aquí está el centro de gravedad porque ya he trazado las diagonales y justo ha caído ese C, esta parte horizontal ha caído con el centro de gravedad del rectángulo, la parte horizontal. Entonces, si este punto C cae sobre la horizontal, entonces el Y rayado no se da porque no hay una distancia entre el centro de gravedad y la horizontal. ¿Ya? No hay una distancia, porque se supone que tiene que ser una distancia vertical el Y rayado. Pero si hay X rayado. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es, cómo yo sé que es X rayado? O sea, ¿cómo yo sé que la distancia que hay desde C, que está aquí, hasta el eje, cuál es su valor? Entonces, lo que yo les digo a ustedes es que ustedes tienen que conocer al menos la distancia que hay desde el eje hasta la parte de la altura que hay acá. O sea, yo le digo, yo asumo que hay 1 metro. Entonces, como usted sabe que de C hasta la parte de esta cara es la B sobre 2, es decir, la base sobre 2, entonces yo le resto 1 metro a esa base, perdón, a esa... No, ay, perdón. Es 2, 1. ¿Ya? Entonces, ustedes van a observar, en este caso, cuando el rectángulo está dentro de los ejes, de los 4 ejes, usted va a observar que esa X rayado va a ser igual a toda esta distancia que viene siendo base sobre 2 menos el 1, que es esta distancia que está acá en el extremo, y eso va a ser igual a que su X rayado sea igual a 1. ¿No? Ok. Ya listo. Ya no se nos acaba el tiempo. Sí. Entonces no sé, ahora cómo pueden ver las imágenes, siguen viendo borroso. Sí, ingeniera, se ve borroso. Entonces no sé qué posibilidad. Ahí se ve bien ya, ahí se ve, no, ahí se vuelve una borroso. Ya no sé qué posibilidad haya que mañana empecemos a las 10. A ver si eso hace como que nuestro internet esté más estable. ¿Qué dice? Yo creo que es el enfoque de la cámara, profesora. Lo que usted se acerca se descuadra. Creo que es eso nomás. Ya eso para mañana, no sé si ya estoy arreglado. ¿Y cómo yo sé el enfoque de la cámara? Cuéntenme. No, para mí que es más bien es el internet, porque por Debe ser ejemplo, el si internet. Es el conecta una internet. nueva reunión
cuando ya pasa un momento, ahí como que se aclara automáticamente. No sé si lo que también podamos hacer es como desconectarnos y volvernos a conectar para ver si así funciona un poco más. Ya, Creo que es eso el internet porque ahora sí bueno, se ve bien. sí, Ingeniera, pero sí. tampoco no es mala idea comenzar a las 10 de la mañana. Digo, si los Pero otros es que compañeros... depende, Claro, porque es ustedes verdad. saben que todos en el grupo no podemos a veces, esa es la idea. Claro, por eso digo, si es que los otros compañeros pueden también. Si no, podamos hacer eso, ya empezamos a las 11, no hay problema por los choques de horario, y lo que hacemos es que cuando ya empezamos a ver borroso, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. No sé qué ustedes dicen. Por mí no hay problema. Ya. Por Entonces, mí miren, mañana, también puedo. ya, mañana nos vemos a las 11. Mañana ya vamos a hacer una figura compuesta. Si ustedes ya tienen la idea de esto, igual yo les voy a poner, ojalá que ya en la grabación sí se vea mejor, si pueden la revisen, si no, bueno. Mañana ya vamos a hacer una figura compuesta, ¿verdad? Ya vamos a unir una serie de figuras, incluso ya hay un ejercicio ya dado, y vamos a ver cómo se van a dar todos los escenarios. Se van a dar que la figura esté en el primer cuadrante, que otra figura puede estar en el cuarto cuadrante, que tengamos un triángulo, que tengamos un semicírculo, todo unido. E incluso que tengamos una figura vacía. No sé si ya les dije acerca de eso. Cuando nosotros tenemos una figura vacía dentro de una figura llena, lo que pasa es que el valor de su área se resta del conjunto. ¿Sí? Ahora bien, también cuando tenemos una figura compuesta, lo que se puede dar es que usted puede tener varias apreciaciones de esa figura, ¿ya? ¿Eso qué significa? Puede ser que yo vea dos rectángulos y un triángulo. Puede ser que yo solo vea un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Entonces, que eso también lo vamos a poder apreciar en el ejercicio que vamos a ver mañana. Igual, tratemos de que, yo sé que las tutorías son cansadas, no tratemos de hacerlos tan extensas, por eso si no, quedaríamos hasta la 1, pero igual es más cansado. Entonces, que lo que ustedes realmente tienen que apreciar en esta parte, en esta primera parte, es todo llegar a los ejes. O sea, desde donde yo pongo mi centro de gravedad hasta cada uno de los ejes, tanto a X como a Y. ¿Sí? Que eso es lo importante. Como yo les decía, aquí no voy a tener que colocar esta base sobre 2, sino que esa base sobre 2 es todo. Es todo. Pero yo no llego al eje, o sea, yo tengo que restarle esta que es todo, 1 metro, para poder llegar hasta el eje, o sea, para disminuir y poder tener esa X rayada. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que ir ya visualizando al momento que vamos practicando. O sea, que todo es al llegar al eje, no importa dónde esté la figura, ¿ya? La figura es yo contemplar el centro de gravedad de la figura hasta el eje. Entonces, esas son cosas que vamos a apreciar y que le vamos a poder interpretar ya mañana. Mañana ya vamos a poder hacer incluso hasta el cuadro, lo puedo adelantar ahora, que vamos a hacer mañana. ¿Qué va a contener esa tabla o ese cuadro? ¿Ya? Entonces, va a contener la figura, la que usted observe, sea un rectángulo, un triángulo o varias, las que están compuestas, el área de cada una de esas figuras y cada una de sus X rayados y Y rayados. Como yo ya conozco que dentro de la fórmula de X rayado va a ser que si es el primer momento de X y es rayado por el área, y si es el primer momento de Y es X rayado por el área, entonces cuando yo ya obtenga estos valores, simplemente multiplico por el valor del área por cada uno de ellos. Incluso tiene influencia con el signo. Por eso les decía que si esta parte tiene negativo, usted lo multiplica por el área que es positiva, entonces estos primeros momentos también se vuelven negativos. Entonces, eso hay que contemplar.
Si tuviéramos una área con el signo negativo porque es vacía y también sus centros de gravedad fueran negativos, entonces esta parte se vuelve positiva. Entonces, eso también tenemos que contemplar. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a suponer, si yo quisiera este escenario, llevarlo acá, yo sé, figura, rectángulo, área, ¿cuánto era? 4 por 2. 4 de base y 2 de altura. ¿Ya? ¿Cuál sería mi X rayada? Estoy diciendo que es 1 metro. ¿Verdad? Y estoy diciendo que como Y no tengo, porque justo el centro de gravedad pasó por el eje de las X, entonces cuando ya voy acá, Y rayado por área, y el primer momento de Y es igual a 8 metros cúbicos. Lo que hice fue multiplicarlo y finalmente obtener la respuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la tabla no lleva más dificultad que esta, la de encontrar los centros de gravedad de cada figura, porque eso es lo que va a crear confusiones, ¿sí? Pero lo demás es que cuando usted ya lo obtenga, simplemente multiplique esos valores. Cuando son figuras compuestas, ¿cuáles son los parámetros esenciales? El área y los primeros momentos. Porque cuando ya tenga todos los primeros momentos del área, tanto en X como en Y, lo que hago es sumarlo. Igual el área, para conocer el área total de esa figura. Solo en el caso que tuviese una área vacía, entonces usted le resta a esa figura. Le resta ese valor. Pero igual va a obtener un área total. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver mañana. Y como les digo, lo difícil de la tabla serían las coordenadas. Si las coordenadas no están correctas, entonces estos primeros momentos tampoco van a estar correctos. Y no vamos a tener el centro de gravedad correcto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver mañana. Se puso inestable otra vez. Profesora, una pregunta. Dígame, joven. Los primeros momentos nos van a dar, por ejemplo, metros cúbicos, así, unidades de volumen, ¿no? Exacto, sí. O sea, en realidad es por la multiplicación, pues, ¿no? Porque estamos hablando de X rayado que es en metro y el área que es en metros cuadrados. ¿Ya? Y se une, entonces forman los metros cúbicos. Y luego usted, Ingeniera, dígame, Erika. en la plataforma ya parece que hay un foro. Exacto. ¿Hasta cuándo la fecha de publicación? Miren, yo les envié a ustedes también en el grupo un link, 2 links. Uno que dice cronograma. Por favor, ábranse en esa parte y ustedes van a apreciar las fechas en las que va a estar abierto el foro, en las que va a estar abierta cada una de las tareas. Incluso, bueno, posteriormente el test, ¿no? El foro es hasta el 27. Ya, correcto. Entonces tienen 5 días hasta el viernes. No, a ver, sábado. Ingeniera, Pero a veces el foro se cierra el mismo día. Por eso estoy dice- diciendo que A las Eso 12 de la dice, noche. a ver, jóvenes, eso dice la fecha, pero ustedes Yo igual pueden subir hasta el participar 27. y se les va a añadir la participación. No sé por qué el foro general Ah, listo. siempre tiene esa fecha que dice que se... Exacto, Robinson. Eso no influye. No vean en que la fecha límite, el mismo día que se abre, es el mismo día de la fecha límite.